Gobernador, ¿cómo está? Muy bien, ¿Cómo Adela. estás? Te hablo de tú, la Por verdad, favor. como para que... ¿Cómo estás, gobernador? Muy bien. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu estado, Cancún, aquí en Quintana Roo, que es la sede de esta cumbre de negocios por primera vez en esta región del país, la número 17, porque pues es una cumbre ya muy instituida en nuestro país y con gran prestigio, ¿no? Sí, es un evento de mucha importancia para la inversión, para pues revisar y verificar temas que pasan en la economía, en el mundo empresarial, en la parte financiera de México y del mundo. Me parece que siempre es muy importante tener este espacio de intercambio, de reflexión. Empezó hace pues 17 años y nunca había estado en el sur-sureste de México. Nunca, y ahora sí. Viene para acá por primera vez y qué bueno que es aquí en Cancún. Nos da mucho gusto que así sea. Porque además están los pesados, ¿no? Ahora sí Pues que peso vienen. por peso están pues los empresarios más importantes del país, y las compañías más importantes del país están representadas, las internacionales también que están en nuestro país están aquí representadas, y se hablan de temas que, como tú dices, tienen que ver con la economía de nuestro país. Y tú ahora, como anfitrión, ¿qué has visto? ¿Estás optimista? ¿Qué has escuchado? Mira, ya, además de empresarios, están embajadores de muchos países, China y Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, sí, claro. Los dos, algunos conferencistas norteamericanos, estuvo Paul Ryan, haciendo todo un balance y varios comentarios sobre la situación de Estados Unidos para el próximo año. Tú sabes bien que en materia turística Estados Unidos es muy importante, claro. Y había que escucharlos y saber qué es lo que están pensando. El embajador ayer, Landau, estuvo platicando mucho sobre el Tratado de Libre Comercio, estuvo don Jesús Seade, subsecretario de Economía, entonces también permite... De Relaciones Exteriores para América del Norte. Relaciones Exteriores para... que es su tema, lo conoce muy bien. ¿Qué dicen? ¿Que lo van a firmar? Pues en eso están, en eso pensando. Porque el único país que lo ha firmado es México. Así es, ayer también hubo elecciones en Canadá, eso también seguramente ayudará. Pero evidentemente el ambiente, el espacio que se da es un espacio muy adecuado para conocer cómo está esta situación. Y lo que hemos visto, pues es, mira, un esquema de cierta incertidumbre en materia de inversión en el país. Afortunadamente en Quintana Roo, con muy buenos montos en materia de inversión, creciendo, con buenos proyectos, con mucho interés hacia determinados el espacios. Desarrollo que se acaba de anunciar, ¿no? De no sé cuántos miles de... A todos nos sorprendió. ¿Me cuentas, por favor, cómo estuvo? Porque es una inversión enorme. Mira, un desarrollo muy grande. Anunciaron en una de las conferencias del presidente López Obrador una inversión de poco más de $1,000 millones en cerca de 3,000 cuartos de hotel en la zona hotelera de Cancún. Debo decirte que en primera instancia me pareció muy sorprendente porque pues no hay mucho espacio en la zona hotelera de Cancún, prácticamente está toda ocupada. Toda ocupada. No habíamos tenido el contacto desde el punto de vista estatal con los empresarios de este proyecto. Conocemos muchos de los proyectos que se están haciendo aquí en la propia zona hotelera, algunos hoteles cambiando de marca, remodelándose, ampliándose. Más de 16,000 cuartos teníamos considerados en construcción durante este año, el anterior y el próximo. Sin embargo, esto no estaba en la cartera, ahora estamos verificando. Sí hay una zona, aquí en la zona hotelera, no da hacia el mar. No da al mar, que eso es todavía más sorprendente. Hacia la zona de la laguna, y son pues 3,000 llaves, 3,000 cuartos de hotel, que evidentemente tendrán que trabajar mucho en servicios públicos
para la propia zona hotelera, ampliar la capacidad de los servicios que la zona hotelera de Cancún tiene, y que por supuesto le vamos a poner mucha atención a esa parte que es fundamental para que el desarrollo se pueda dar manera correcta. Pero bueno, bienvenidos la inversión, pues, esos montos de inversión que son siempre muy importantes. Aquí el tema del cuidado al medio ambiente, cumplir con cada una de las normas y será fundamental. Pero es una buena noticia, sí, finalmente, claro, ¿no? muy buena Porque noticia. Pues, eso habla del nivel de confianza y pues estas inversiones que llegan aquí al Estado está increíble. Sí, ¿no? Lo sorprendente es que fuera en la zona hotelera, porque a mí me sorprendió está muchísimo. creciendo en hoteles, la zona continental de Isla Mujeres, algunas zonas de la Riviera Maya, pero no la zona hotelera de Cancún. Claro. Oye, y bueno, tú lo decías muy bien hace unos minutos, y yo he entrevistado a algunos empresarios y justamente les pregunto, ¿no? ¿Hay certidumbre y se está dando certeza a los empresarios, a quienes tienen dinero para invertir en nuestro país, de dentro y de fuera, ¿no? ¿Tú cómo percibes todo eso, gobernador? Pues se habla mucho del desarrollo de la zona sur-sureste, ¿no? En los últimos meses hemos escuchado todo tipo de intenciones o de buenas intenciones hacia la zona del sur de México, la zona más atrasada en materia de crecimiento económico, y con algunos proyectos emblemáticos de carácter público, como el tren del Istmo, el tren Maya, y algunas otras más, la refinería. Pero decía yo ayer en una mesa panel en la que estuve, que todavía esas inversiones, por lo menos hacia esta zona de la península de Yucatán, iban todavía con alguna lentitud, todavía en parte de proyecto, de estudios, que si tú entras a los montos presupuestales para el próximo año de esos proyectos de inversión, pues todavía son muy bajos. Seguramente no van a alcanzar para hacer todo lo que pretendemos que se tenga. Claro. Eso seguramente estará invitando también a la llegada de inversión a esta zona del país. En otros lugares de México, lo que hemos escuchado es que hay cierta, ¿qué puedo decir?, lentitud para iniciar algunos proyectos, algunos procesos, principalmente en temas de construcción, por pues algunas dudas que se han generado a raíz de algunos proyectos o programas que antes se tenían, principalmente en materia de vivienda, que se han detenido, en materia de turismo, que se han retrasado, en materia de manufactura, que ante los cambios precisamente del Tratado de Libre Comercio y de aranceles y de incertidumbre que se ha dado de eso, han también mantenido pues un tiempo más largo para poder iniciarse, y esto seguramente está redundando en el crecimiento económico del país, que lo vemos después en los números que se dan. Sin embargo, yo veo mucha intención de inversión, lo que hemos platicado aquí en este foro, están bancos muy importantes, están empresas muy importantes, y todas hablan de inversiones también muy importantes para muchos estados de México. En el caso de nosotros, queremos atraer inversión hacia la zona sur y centro de Quintana Roo, tal vez distinta a la turística o también de carácter turístico, pero que también tengan la certidumbre de poder llegar a invertir. Y hay ese deseo, pero vemos que no están todavía las condiciones dadas para que se pueda concretar. Ahora, lo del Tren Maya, ¿cómo va a beneficiar y cómo está reaccionando aquí la gente? Me parece que eso es fundamental, gobernador. Sí, mira, el tren es además de ser un medio de transporte que va a ser seguramente muy interesante para la zona del aeropuerto de Cancún hacia la Riviera Maya, que como bien sabes no hay otro aeropuerto sino hasta Cozumel y Chetumal. Pues son 50,000 cuartos de hotel entre el aeropuerto de Cancún y Tulum. Entonces seguramente
será importante para ese traslado, para ese movimiento turístico y también para los trabajadores de la industria turística, porque los centros de vivienda están en Cancún, están en Puerto Morelos, en Playa del Carmen y en Tulum, y a todos, de todos esos sitios se desplazan para llegar a sus centros de trabajo. Seguramente es exitoso desde ese punto de vista, pero todavía está en una fase de estudios. El resto del tren no tiene esas mismas características, son 1.500 kilómetros en varios estados del país. Está mucho más complicado. No tiene esas mismas características y entonces seguramente eso es lo que de alguna manera lo retrasa. Hay todas las condiciones para que el tren se lleve a cabo. Hay empresas que están dispuestas a financiarlo, a operarlo, lo ven con mucho optimismo. Afortunadamente también hemos estado coordinando el trabajo con Fonatur, que es quien lleva los estudios del tren, y han variado de su posición inicial de ir por otros derechos de vía, otros lugares, a regresar a la parte de la carretera, que me parece que es la más adecuada. Porque aquello lugar estaba ya bastante inaccesible, ¿no? Un lugar ya impactado, con espacio para hacerlo, que lo puede hacer más ágil, más rápido inclusive. Entonces me parece que el tren va por buen camino, sobre todo estos tramos, que en mi opinión son los más eficientes y viables para el tema financiero y de inversión. Oye, gobernador, ¿cómo es tu relación con la 4T? con la administración federal. De mucho respeto, ha habido buena relación, mucha comunicación con prácticamente todos los miembros del gabinete del presidente López Obrador. Hemos tenido coincidencias en las acciones que llevamos, donde no las ha habido, se han podido resolver. Diferimos un poco en algunos asuntos de tipo, por ejemplo, de seguridad, pero hemos logrado coordinar bien las acciones. Hoy está presente la Guardia Nacional, ya están trabajando en coordinación con nosotros. Eso nos ayuda muchísimo en los temas que estamos llevando de la estrategia para lograr esa seguridad de la que hablo. Donde no hemos llegado a muchos acuerdos es en los temas financieros. Hay una disminución importante en recursos federales, no en participaciones, las participaciones no, ahí creo que nos ha ido bastante bien, pero sí en los programas que llevábamos en conjunto con algunas dependencias del gobierno federal. Programas que han dejado de existir, como agrícolas, por ejemplo, el tema del campo, se han perdido muchos de esos programas, eso nos impide poder seguir con algunos buenos proyectos. Temas de vivienda, teníamos un programa muy exitoso en materia de apoyo a la vivienda en zonas rurales, principalmente zonas indígenas. Teníamos más de 1,000 acciones ahí, pudimos concretar cerca de 700, pero las demás ya no, porque se cayeron esos programas, estamos tratando de rehacerlos. En materia de turismo, pues tú bien sabes que los presupuestos de turismo están en el suelo, se cancelan los recursos del Consejo de Promoción Turística de México. Eso nos permitía que para ti eso fue ampliar. O sea, lo que tú hacías como un proyecto, como un programa de promoción se amplifica. Principalmente en el extranjero, ¿no? Se iba al doble. Se ampliaba. Porque nos lo respaldaban peso a peso, a veces 2 pesos a 1, en fin. Y eso ayudaba en mucho, eso ya no está. Entonces nos obliga a ser mucho más creativos, a muchas más relaciones con la iniciativa privada, que ha respondido bien, a hacer con mucho sacrificio un mayor presupuesto para promoción, para ir a las diferentes ferias. Antes el Consejo era quien financiaba la parte donde te ponías ahí para promocionar al Estado. Que son ferias el país iba junto, internacionales. El país iba todo junto, ahora vamos a ir separados. Esos cambios, pues por supuesto que no
no han sido Que los para más un adecuados estado como para el nosotros. tuyo, pues eso es brutal, ¿no? Porque Cuando tuvimos ahora el problema del sargazo, pues también hubo muchos estiras y aflojes en ese tema. Gran parte de los recursos que se utilizaron para la infraestructura del sargazo salieron de los municipios. Ni siquiera Fondos municipales, fondos estatales, fondos que estaban de la zona federal marítimo terrestre, pero que, como bien sabes, ahora los cobra el municipio, y donde hay un fondo en donde participa federación, estado y municipio. Entonces todos cedimos estos recursos para que puedan ser utilizados para el tema del sargazo, pero no hubo realmente un monto de manera importante para ello. Entonces, pues hay buena relación, hay respeto, pero no hemos podido llegar a, pues no hay acuerdo a en mejores eso, no hay acuerdos en coincidencia. materia financiera y de respaldo a proyectos que son pues muy importantes fundamentales para este estado, ¿no? Oye, ¿cómo va el tema del sargazo? Ya ese y tu coco, pues, como el de muchos en este país, que es la seguridad. El sargazo ahorita pues no es temporada. La temporada del sargazo normalmente va entre mayo y agosto. El verano, caray. Mayo y agosto, que es cuando el mar florece. El mar florece. Es cuando ha llegado la gran cantidad de sargazo, pero pues no podemos bajar la guardia. Lo que tenemos que hacer, el gran objetivo es mantener las playas limpias. El sargazo va a seguir. Pero sí, pues sí, que además yo he insistido mucho en decirle a la gente que está en todo el Caribe, ¿no? Más de 20 países afectados. Más de 20 países, o sea, no solo es el Caribe mexicano, no. Y a donde vayas y está pasando lo mismo, y lo ves. Dominicana, mira, los competidores turísticos de aquí, del Caribe mexicano, pues Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, la propia Florida en los Estados Unidos, Cuba, todos hoy tienen un problema importante. Miami vas y está la misma cosa. Florida está lleno de sargazo también. Y lo que hay que hacer pues es mantener limpias las playas. ¿Y cómo las mantienes limpias? Pues recogiendo el sargazo en el mar. Con lana. Necesitas barcos. Pues sí, necesitas barcos que sean adecuados para ello, que la Marina los opere, como así lo decidieron, bueno, que los opere, pero que puedan recoger el sargazo en el mar, tener barreras, estas barreras que son similares a las que se usan para los derrames petroleros, y que se fijan en el mar, en el fondo marino, para que no lleguen. Entonces detienen en un 60-70% la llegada del sargazo a la playa. Además requieres, junto con esas barreras, lanchas sargaceras que recogen el sargazo que se acumula en la barrera. Eso ayuda mucho porque recoges el sargazo sin que se eche a perder. Entonces todavía no tiene malos olores. Claro, porque huele a azufre. Ayuda mucho. Claro. Y además, pues equipos sobre la playa que además tienen que ser especializados. Cuando llega aquí a la playa ya está echado a perder. No. Cuando sale del agua. Cuando sale del agua ya se echa a perder. Mientras se mantiene en el agua, el sargazo está vivo. Una vez que llega a la orilla del mar y sale, muere. Entonces el sol lo seca y se pudre. Y se pudre. Entonces es cuando expide malos olores. Pero hay que recogerlo también en la arena, decía, con equipo especial, porque si no empiezas a recoger también la arena. Y entonces empiezas a generar erosión, y ese es otro problema distinto, que es la pérdida de playas. Entonces necesitas los barcos en alta mar, las barreras enfrente de la costa, la lancha sargacera y el equipo sobre la playa para poder mantener al 100% limpia la playa. Bueno, esa infraestructura es la que estamos generando para que a partir de cuando empiece a llegar de nuevo podamos mantener limpias las playas. Pues, y eso es muy costoso. Es costoso, de lana y costoso, pero ya empezamos. Ya la Marina nos entregará entre 4 y 6 lanchas sargaceras. Ya tenemos varios kilómetros de barreras. También se está ya trabajando en el barco. Hay un barco sargacero que estaba en el Pacífico, que ya es de la Marina, que está ya en reconstrucción, y eso pues, nos va a permitir tener esa infraestructura. Finalmente, la seguridad
en el Estado. Bien. ¿Y cómo ha sido, pues, otra vez el acuerdo con el gobierno federal, que además tiene que ser de los 3 niveles de gobierno este Claro, asunto? sí, no, ¿no? tenemos que trabajar juntos. Pues sí, no hay de otra. Pero no sé, gobernador, cuando vemos cosas como las que pasaron en Culiacán, ¿no? Por ejemplo, pues cómo hubiera reaccionado el gobernador o qué hubieras hecho tú, por ejemplo, ¿qué opinas? Mira, Adela, yo siempre he pensado que lo más importante es fortalecer primero a tus policías. Las instituciones tienen que tener la fortaleza para poder respaldar un tema como el que vimos ahí. Si no tienes esa fortaleza, es muy difícil poder enfrentarse a quien te supera en armas y en otras cosas. Cantidad, en todo. Entonces, ¿Viste primero, el armamento? O sea, sí. Y también sé que ya hay algunas reuniones para trabajar sobre. Me da mucho gusto que así ocurra, de que no llegue el armamento a México. sí, pues, ojalá. Pero fortalecer primero tus instituciones policíacas, porque si no tienes eso, pues cuando yo te digo policías municipales, pues piensas en muchos involucrados con los malos, digamos. Falta de equipo, de herramienta, malos salarios, pues es muy difícil entrarle a un tema tan complicado como ese. Lo que aquí hicimos, y es parte de la estrategia, fue primero fortalecer nuestras policías. Recibimos muchas críticas por eso, ¿no? Porque tenías que entrar, limpiar. Hubo muchos policías que estaban ahí, que se fueron a la cárcel, otros salieron de la institución. Hicimos todo un mando único para que pudiéramos trabajar juntos con los municipios, porque si no, entonces eran 1,000 policías de Benito Juárez, 800 de Solidaridad, 300 de Cozumel. Hoy, en cambio, estamos todos juntos, somos más de 5,000, y entonces estamos equipados, tienen mejores salarios, han pasado procesos de revisión. Nos ha ido muy bien en Cancún. Cancún ha venido bajando sus índices, mejorando. No podemos decir que no pasa nada, eso no es cierto, pero hemos hecho una disminución muy importante en materia de crímenes en Benito Juárez, en Cancún. Nos retrasamos un poco en Solidaridad, en Playa del Carmen, por algunos temas de falta de entendimiento con el municipio, y eso permitió entonces que no pudiéramos, o no permitió que alcanzáramos las metas que queremos, pero ya estamos recuperando, ya logramos estar ahí, y lo que vemos son grandes retos. Necesitamos el apoyo federal, necesitamos el apoyo municipal. ¿Hay presencia de la Guardia Nacional? Alrededor de 600 elementos de Guardia Nacional que han venido llegando poco a poco, principalmente de la Marina, que se han ido incorporando a la Guardia Nacional y que han empezado a operar con nosotros en algunos de los destinos que ya tenemos, pero con una mejor policía. Entonces hoy puedes enfrentar. Tenemos muchos más vinculados a proceso, muchos más detenidos, y hay que seguir trabajando a pesar de críticas y a pesar de otros asuntos políticos. Bueno, supongo que gobernar, el ejercicio de gobernar, pues no tiene luego muy contentos a todos, ¿no? Así es. Pero pues así es. Gobernador, pues muchas gracias por lo pronto, y espero que luego podamos conversar mucho más largo, un montón de cosas de las que podemos platicar, pero sé que tienes ahora también actividad aquí, recibir a mucha gente en la cumbre. Qué padre que se hizo aquí, ¿no? Que se haya elegido este lugar y la sede y este centro de convenciones, que está increíble. Y pues nada, esto impulsa mucho también, ¿no? Y me parece que es importante que se haya hecho por primera vez, insisto, en esta parte del país. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Gracias por tu hospitalidad y por recibirnos. Por acompañarnos. Al contrario, aquí en Cancún. Muchas gracias. Y qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, gobernador. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, como siempre. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana, que
seguiremos transmitiendo desde aquí, todavía desde Cancún, Quintana Roo, en esto que es la sede de la Cumbre de Negocios, que justamente termina hoy. Es la clausura, gobernador, ya por la tarde, pero nosotros mañana seguiremos transmitiendo desde aquí para dar un poco pues un panorama de lo que se habló, lo que se discutió, lo que se dijo. Así es que muchísimas gracias, que pase usted un buen día, que pasen todos un buen día y nos escuchamos mañana.